Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Darío Cadavid. Soy estudiante de maestría de la Universidad Latina de Panamá. Y en este momento tengo el placer de compartirles un poco sobre mi proyecto final para optar por el título de maestría en docencia superior, que tiene por título Propuesta de mejoramiento para el servicio social universitario como una experiencia con enfoque profesional con el fin de fortalecer la sinergia entre educación superior y un desarrollo sostenible. Antes de avanzar, quisiera dar algunos agradecimientos. Y eso es porque siempre es meritorio agradecer, pues cada día recibimos gracias, experiencias y la oportunidad de utilizar nuestras habilidades y dones. Es por eso que en este momento agradezco a Dios por todos estos espacios, oportunidades que brinda para que podamos crecer. A mis padres por ver en mí un futuro prometedor y lleno de esperanzas. A mi familia por su amor y acompañamiento en cada momento de la vida. A mis amistades y compañeros por la vivencia que tenemos y ayudarme a comprender algo nuevo en cada paso que dábamos. A mis maestros y profesores por todo el conocimiento que me ofrecieron, su paciencia y sabios consejos. Como parte de esta presentación, tenemos este contenido. Inicialmente una introducción al tema, luego visualizaremos el problema, su origen, algo sobre el marco teórico y el marco metodológico utilizado dentro del proceso de investigación, el análisis y la interpretación de los resultados que se tuvieron producto de la investigación y la propuesta final que se realiza luego de hacer todo este ejercicio. Les comparto esta frase que encontré durante los momentos en que revisaba distintas documentaciones. Un grano de buena experiencia a los 9 años vale mucho más que un curso de moral a los 20. J. Nieto. Tomo como referencia esta frase porque en un momento dado empiezo a tener ciertos recuerdos. Recuerdos de los años de 1988 y 1989. Al estar sentado junto a unos compañeros durante un trabajo de servicio social estudiantil a nivel secundario que ya estábamos finalizando y estábamos también próximos a entrar a nuestro último año, en ese momento nos preguntamos, ¿y después de esto qué? Después que salimos de la escuela, ¿qué estudiaremos? ¿Qué haremos? Fue en ese momento en que otro compañero empieza a dar memoria de todo lo que hemos vivido en la escuela, pero sus memorias ganan fuerza en lo que experimentamos en el servicio social. Y en ese momento varios descubrimos que queríamos ser ingenieros. Hablemos un poco sobre el problema. Tomemos en cuenta primero esta frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Para llegar al problema, en un momento dado me pregunté, si el servicio social a nivel de la escuela ayuda a un estudiante a descubrir su próximo paso en la educación, ¿qué puede estudiar en la universidad? Entonces, ¿qué podrá ayudar a descubrir en un momento dado en el nivel universitario? Veamos un poco este marco de realidad. Para ello, veremos los siguientes puntos. Algunos antecedentes sobre el tema de servicio social estudiantil, su situación actual, el planteamiento del problema, objetivo y justificación en un momento dado que busca dar algún tipo de respuesta a este problema. ¿Qué lineamientos de investigación se pueden dar sobre el tema, sus alcances y limitaciones? Hablando un poco de los antecedentes, ¿cómo habrá llegado este tema de servicio social a nuestras regiones en Latinoamérica o a Panamá? Indagando un poco en las noticias y en los escritos que estuvieron accesibles al momento de realizar la investigación, se pudo visualizar de que esto llega gracias a las iniciativas de centros educativos de orden religioso que se daban bajo los principios de formación cristiana,
que estaban muy relacionados con el hecho de la caridad y la ayuda al prójimo. También con iniciativas que tiene la sociedad civil, que se originan a razón de dar una respuesta a las afectaciones e impactos de las guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y ese gran periodo de posguerra y reconstrucción, a la influencia de los movimientos de acción social que se daban en distintas partes del mundo y que venían desarrollándose desde la Edad Media y que hoy poco a poco dieron a una serie de reformas sociales que se vislumbraron en los siglos XIX y XX. También debido a los programas de acción y asistencia social que tenían ciertas comunidades inglesas y norteamericanas que tenían sus residencias en el área de la región latinoamericana, en Panamá, y que poco a poco también tenían arrastres que venían de la revolución industrial. Hablando un poco sobre los antecedentes directamente en Panamá, vemos que se va dando una situación más formal hacia la realidad del servicio social en 1946, cuando por primera vez en la Constitución aparece una frase: se buscan que se desarrollen ideales de engrandecimiento nacional y de solidaridad humana, como una línea o un lineamiento de desarrollo para la educación nacional. Poco a poco estos ideales van ganando más forma y vemos que en 1972 se da un cambio dentro de la Constitución y aparece un párrafo hablando del servicio civil que es de carácter obligatorio y del cual veremos más adelante. Luego, en 1995, aparece una primera ley orgánica que trata poco a poco también de incluyendo ciertos requisitos para el desarrollo del servicio social, primero a nivel escolar, y da ciertas bases para lo que es el desarrollo a nivel universitario, sin meterse mucho en ello. En el año 2004 aparece por primera vez un patronato de servicio social exclusivamente dedicado a buscar una coordinación entre la acción que se da a nivel universitario y a nivel escolar. Finalmente, vemos que entre los años 2004 y 2005, poco a poco van apareciendo formalidades en las universidades estatales que buscan incorporar el servicio social dentro de sus cartas orgánicas. Y también en el 2009 aparece ya propiamente un convenio de cooperación entre el Patronato de Servicio Social y el Consejo de Rectores de la Universidad de Panamá. Cabe resaltar que ya desde el año de 1998 la Universidad Santa María la Antigua tenía un programa de servicio social que a veces denominaba programa de trabajo o laboral social. Volviendo a la Constitución de la República, vemos que en el artículo 301 se cita que los estudiantes y egresados de instituciones educativas prestarán servicios temporales a la comunidad antes de ejercer libremente su profesión o oficio por razón de servicio civil obligatorio, instituido por la presente Constitución. La ley reglamentará esta materia. Esto viene de una reforma que se da en la Constitución desde el año de 1978. Pero, ¿qué será esto de servicio civil? Si bien el servicio civil tiene su propia definición, vemos que es interpretado dentro de la República de Panamá como un servicio social y también como un trabajo comunal. Así sucesivamente, en distintas instituciones los han nombrado y no existe un concepto uniforme que se maneje, pero sin embargo todos entienden que se habla de lo mismo. Viendo un poco de qué es el servicio civil, son personas que trabajan para el Estado, independientemente de su modalidad de vinculación. Y se busca en esta instancia que se eduque en reglas, principios y valores para la vida ciudadana y además de que se aporte en ese momento al desarrollo del Estado, considerando que el Estado somos todos. Viendo un poco la realidad de las universidades y las escuelas, vemos que en los últimos 10 años anualmente se gradúan de la escuela media cerca de 31.742 estudiantes que poco a poco van ingresando a las universidades y cerca de 28.054 estudiantes salen graduados de las universidades en distintas áreas de pregrado y también de posgrado. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Si se habla de un servicio social a nivel de escolar y a nivel de universidades,
¿Habrá algún tipo de diferencia en estos niveles? ¿Qué se estará dando en cada uno de ellos? Viendo un poco estas preguntas y buscando información en distintas fuentes, desde noticias, librerías, hasta en las mismas universidades, lo que es muy fácil conseguir son noticias sobre lo que ocurre sobre el servicio social a nivel de las universidades. Y por ejemplo, se puede visualizar que el servicio no cuenta con un proceso orientado definitivamente a lo que se define como servicio civil y que en su mayoría las acciones están encajando en lo que se denomina asistencia social o solo gestiones y donaciones. Solo tenemos unos pocos casos donde se está orientando un poco hacia la profesión, pero no de manera sostenible o de proyecciones a largo plazo. Entonces nos encontramos con que hay poca información de acceso público para estudiar el tema e indagar sobre él a nivel nacional, que hay una necesidad de más cultura de trabajo basada en evidencias y en hacer una transparencia una prioridad en el escenario universitario. Y de la revisión de algunos documentos como el diagnóstico de situación de universidades que hizo el BID en el 2021, encontramos que es necesario mejorar la educación con evidencia y que el sector debe estar más involucrado y responsable con las prioridades nacionales. Esto considerando cada una de las actividades o iniciativas que pueda tener, así como una mayor integración se debe dar como socios para el desarrollo y como parte de una implementación de una estrategia nacional de más amplio espectro. Así que van apareciendo más preguntas. ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje se pueden proponer entonces al servicio social universitario para orientar la experiencia para preparar para la vida profesional? Para orientar hacia esos objetivos, esas metas que tiene el servicio civil, qué habilidades, plantas y valores y herramientas deberían asegurarse, como para ir haciendo una diferencia entre el nivel escolar y el nivel universitario, y que puedan poner en práctica los estudiantes para mejorar su preparación académica y realizar una labor más favorable a favor del Estado. ¿Cómo podría mejorarse el servicio social universitario como una experiencia entonces con enfoque profesional para fortalecer esa sinergia entre educación y desarrollo? Entonces, con todas estas realidades y estas preguntas, surge un objetivo, proponer una alternativa de proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo del servicio social o el trabajo comunal universitario de estudiantes de pregrado, que les ayuda a desarrollar sus habilidades para ser futuros profesionales por medio de módulos bimestrales dentro de un rango de tiempo no mayor de un año a partir de una muestra estudiada en la provincia de Panamá. Para justificar entonces este objetivo nos encontramos que buscamos atender distintas dimensiones. A nivel del estudiante, brindar una alternativa para que ellos, a nivel de pregrado, cuenten con un espacio para fortalecer sus valores como profesionales. A nivel de universidad, tener un espacio para promover el servicio civil como una oportunidad de aprendizaje en base a proyectos y tener una proyección universitaria dentro de la comunidad, así como a nivel de la sociedad fortalecer el servicio social o el trabajo comunal universitario como una gestión que genere conocimientos y busque su integración como socio para el desarrollo del país. Esto le daría otra imagen a la universidad también porque permitiría nichos de investigación a partir de estas acciones. Así que de estas preguntas y de estas situaciones que he planteado, surge entonces una hipótesis. Buscar una propuesta de mejoramiento o proponer una propuesta de mejoramiento para el servicio social o el trabajo comunal universitario como una experiencia con enfoque profesional puede ser una alternativa para el desarrollo del servicio social que permitirá la atención de necesidades comunes en las que cuenta actualmente la educación en distintos niveles y cuya suma de servicios a través del tiempo podrán brindar una medida de desarrollo a nivel sostenible. Esto lo que quiere decir es que quizás con esta alternativa con la suma de pequeños aportes de cada servicio social que hacen los estudiantes, se puede ir construyendo un gran proyecto. Y de esa manera se puede generar un mejor impacto que sea anuente a la universidad y que en un momento dado le dé otra imagen en términos de proyección en la sociedad. Vemos que entonces que esta hipótesis encaja muy bien en ciertas líneas de investigación. Por citar algunas, en las de la Universidad Latina de Panamá,
Hay algunas que citan lo siguiente: la mejora de procesos educativos y el desarrollo de temas de gestión de liderazgo e innovación educativa para las carreras de pregrado universitario. Y por otro lado, vemos que también encajan en las líneas de investigación del PENSID, el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología desarrollado por CENACYT para la República de Panamá, dentro de los lineamientos de calidad educativa, valores y evaluación de programas educativos. Para el desarrollo de esta investigación o este proceso que busca verificar la hipótesis, encontramos cuatro etapas que se pueden desarrollar alrededor de 6 meses en tiempo estimado. Una etapa de preparación, una etapa de recolección de datos, una etapa de periodo de análisis de esos datos y finalmente de ir elaborando la propuesta. Para el desarrollo de este alcance y de todo este proceso, en un momento dado, se ve que hay ciertas limitantes como las condiciones geográficas, la dispersión de las universidades, por decir un ejemplo, la respuesta a las mismas universidades, el hecho de que tengan disposición de poder brindar cierta información y poder tener contacto con los responsables de los programas de servicio social. Otras limitantes que se fueron viendo es la disponibilidad de tiempo y la misma muestra que podría complicarse en términos de llegar a ella y captar la información que se necesitan de las distintas variables que se vayan definiendo. Vamos ahora al marco teórico. Inicio con esta frase: la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Frase de William Butler Yeats. Ante la hipótesis planteada y el problema visualizado, se realiza todo un proceso de buscar información sobre la temática. La información captada por distintas fuentes, ya sea a través de revistas, libros o publicaciones que había en Internet o en alguna de las universidades a las cuales se tuvo acceso en un momento dado fuera de la República de Panamá o dentro de ella, fue clasificada en cuatro grupos: ciudadanía y servicio social, voluntariado y desarrollo, desarrollo sostenible social, económico y estudios realizados sobre el tema. En términos de ciudadanía y servicio social, se buscaba verificar el significado de lo que es ciudadanía y servicio social, conocer sus características y particulares, así como en el tema de ciudadanía. En el tema de voluntariado y desarrollo, se buscaba entonces indagar por qué a veces el servicio social o el trabajo comunal es visto como voluntariado dentro del país, pero es considerado definitivamente como un tipo de voluntariado fuera de él. En términos de estudios realizados, se busca conocer qué se ha dicho sobre el tema por expertos, conocer un poco la experiencia que hay en otras universidades y algunos casos que fueron documentados, por ejemplo, los casos que se dieron en México y en otras regiones de Latinoamérica. Finalmente, en el tema de desarrollo, se busca indagar en lo que es desarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo social y conocer si el servicio social se considera que aporta al Estado como servicio civil, el voluntariado, ¿por qué se considera que aporta al desarrollo? ¿Esto qué implica? ¿Cuál es su alcance? Extrayendo cierta información del primer grupo, ciudadanía y servicio social, quisiera compartirle eh, que el servicio es visto de carácter temporal y que se ve que es realizado por una persona a nivel individual o puede ser realizado en grupo y que puede tener algún tipo de connotación de carácter obligatorio, considerando sus motivaciones y que tiene como fin contribuir al bienestar comunitario o a la sociedad. A su vez, permite el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas. Esto es en términos de servicio civil, servicio social o de trabajo comunal. Tomando cierta información del marco teórico, esta vez del grupo de voluntariado y desarrollo, se ve que el servicio social o el trabajo comunal o el servicio civil se puede clasificar de esta manera. En el caso del que se aplica a nivel universitario y es desarrollado por los estudiantes como formal, basado en el hecho de la estructura, en la forma que se va desarrollando sistemáticamente y que se da dentro de una institución de la sociedad civil. Basado en el rol se puede ver como que puede ser ciudadano o caracterizado como público estatal. Y esto es porque normalmente está orientada a una población específica, a una población vulnerable o alguna población que está en una situación especial.
Basado en su desempeño, el servicio social universitario se clasifica también como funcional o de tipo operacional. Esto quiere decir que está basado en el desarrollo de experiencia, pero también busca la formación especializada en cierta manera del individuo, buscando de que esta formación también genere algún tipo de beneficio para el Estado o para la sociedad. Basado en el tiempo, se ve que este tipo de servicios sociales, servicio social universitario, es de tipo exigente o estricto. Y esto es porque se realiza a razón de más de 16 horas y dentro de un esquema de tiempo definido. Eh, en cierta manera, también hay que vislumbrar que de la misma teoría de voluntariado, el servicio social, dentro del enfoque de trabajo comunal o de servicio social universitario, es considerado por los expertos como un tipo de voluntariado a razón de que, en cierta manera, a pesar de que es un requisito de cumplimiento, el estudiante normalmente él tiene la opción de decidir, ya sea a través de su buena voluntad o a través de un análisis de dónde va a prestar su servicio en un momento dado. En este aspecto, la institución debe velar por el cumplimiento de las características que la ameritan. Y cuando hablo de las características ameritan, es el hecho de que sea temporal, de que brinde un servicio a la sociedad, que se considere una contribución ciudadana, que esté definido en acciones o actividades específicas y que tenga un carácter personal en un momento dado. Del grupo de estudios realizados sobre el tema, vemos que normalmente el desarrollo del servicio social universitario se genera a través de aprendizaje basado en proyectos o basado en competencias. Y se ve que es una estrategia que ha tenido éxito en otros países, específicamente en otros lugares. En estos se ha documentado distintas experiencias donde la planificación de las intervenciones, ya sea a mediano o a largo plazo, que vayan integrando distintas experiencias de servicio social, logra un éxito y logra un impacto en un momento dado en la sociedad. Entonces, esto es lo que permite, en cierta manera, que el estudiante participe de un proyecto y pueda terminar una actividad que se encuentra dentro de él. Tomando de las motivaciones del grupo de desarrollo, desarrollo sostenible, social o distintos tipos de desarrollo, se percibe que el desarrollo es visto como un cambio que es medible y que tiene resultados a nivel de las iniciativas del servicio social estudiantil, pero que tiene una característica importante, depende mucho de la motivación del estudiante y de esa buena voluntad que en un momento dado se va generando como un esquema de motivación adicional en el proceso. Ese esquema de buena voluntad lo que busca es generar un bienestar, generar algún tipo de ayuda y va generando resultados que se van manifestando a través de efectos y que en la suma de tiempo puede ser un impacto que es más notable. Y en cierta manera, de esta forma, se contribuye al crecimiento y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y en cierta manera también de la sociedad a través del tiempo. Ahora pasemos al marco metodológico. Les comparto una frase de Jean-François Lyotard. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Para el desarrollo de la investigación que ayudará a verificar la hipótesis formulada, se contaron con los siguientes hitos. Un momento de definición del tipo y diseño de la investigación, la definición de la población y su muestra, las variables, la visualización de las variables importantes y la descripción de los instrumentos que se utilizarán para investigarlas, la recolección de información en un momento dado y ese tratamiento que se le daría posteriormente. Visualicemos rápidamente el proceso metodológico. Inicia con la búsqueda e identificación de fuentes de información, la lectura documental y luego entra en el esquema preliminar de ideas. Aquí es donde se va desarrollando precisamente los hitos del marco metodológico. Análisis e interpretación es una fase que va a aparecer más adelante y en medio de ella está la aplicación de las técnicas e instrumentos, la recolección de datos y posterior a ella su validez y conclusión, así como la definición de recomendaciones. Cada uno de los hitos en un momento dado se van definiendo dentro de esta ruta y van dándole sentido entonces
a la investigación y para la validación de la hipótesis. La investigación que se hace es de carácter cuantitativo, es no experimental, descriptiva y transversal. Cuantitativa porque describe y propone un proceso que busca identificar y comprender el problema que tiene el servicio social universitario. No experimental porque se parte de la observación de las realidades en un momento dado visualizadas. Descriptiva porque usa variables que van a dar esa forma, esa descripción en un momento dado de esa realidad. Y transversal porque las variables se medirán con referencia a un tiempo definido. En términos de la población, cabe resaltar de que el 79.36% de toda la población universitaria se concentra en la provincia de Panamá. Y de todo el porcentaje de la población, podemos visualizar que el 58.27% se encuentra en la sede central de las universidades. Y aproximadamente se tiene cerca de 300 trabajos comunales o servicios sociales universitarios que se van generando en cada una de ellas, como una media constante que usualmente se va definiendo dependiendo de las situaciones que se van dando en la universidad y en la vida nacional. Esta rata de 300 prácticamente obedece a los últimos 3 años. La población de estudiantes al final que conlleva al estudio está definida con los hombres y las mujeres que estudian en pregrado en universidades privadas y estatales. Pero la muestra, que es no probabilística por conveniencia, va a ser extraída de las sedes de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Latina de Panamá. Se tiene preferencia por aquellos estudiantes que estén en el proceso de finalización o que hayan finalizado, pero no excluye al resto de los estudiantes en un momento dado. Las variables de importancia, a nivel de variable independiente, tenemos a los mismos estudiantes de pregrado de las universidades, su caracterización y su definición en un momento dado. Y como variables dependientes tenemos a la aceptación del servicio social o trabajo comunal universitario como un programa que puede mejorar las competencias y las habilidades de los estudiantes como futuros profesionales. Y también tenemos como variable dependiente a la percepción de los resultados de la importancia del servicio social universitario como un proceso formativo y que puede aportar a la calidad de vida del beneficiario y al desarrollo en un momento dado del Estado. Los instrumentos que se utilizarán para captar la información o para captar los datos prácticamente son encuestas y entrevistas. Digo prácticamente porque en ciertos momentos también son complementados con algunas técnicas como la del método Delphi, que busca captar o aclarar ciertos conceptos, sobre todo para lo que se tiene que ver con las entrevistas. En términos de las encuestas, se desarrollaron 20 encuestas a estudiantes y 5 entrevistas a expertos. De esos 5 expertos, hay 3 que son profesionales encargados de programas en las universidades o tienen que ver con la estructura de su desarrollo. Las encuestas y las entrevistas fueron desarrolladas en formato de borrador inicialmente y revisadas con algunas personas que tienen experiencia en la materia y posteriormente fueron aplicadas. En términos de la encuesta, tenemos que esta está dividida en 7 secciones. Una sección tiene que ver con las generales del encuestado, otra con la localización de dónde hicieron su servicio, el tiempo que invirtieron, el tipo de organización con la cual desarrollaron el servicio social o el trabajo comunal, la naturaleza de ese estilo de servicio social que se dio, los recursos que ellos disponían y finalmente la percepción de los resultados que ellos sintieron al finalizar su servicio social. Las 27 preguntas generan a su vez 37 respuestas codificadas y hay 9 sin codificación. Las encuestas se aplican en las 2 universidades. Hablando de las entrevistas, estas están estructuradas, una enfocada a encargados nacionales y expertos. En este caso se saca una selección de la Secretaría Ejecutiva del Patronato de Servicio Social Nacional. También se encuestan a representantes de las direcciones de servicio social o trabajo comunal de las universidades, en este caso la Tecnológica y la Latina. Y finalmente se hace una entrevista a una muestra de supervisores de estos niveles, más bien ejecutores, en un momento dado, y que tienen contacto con los estudiantes en la medida que ellos van desarrollando su servicio social. Se realizaron 16 preguntas que están divididas
en datos entrevistados, roles que ellos asumen, los programas que están presentes en el servicio social o el trabajo comunal, la evolución futura que ellos esperan hacia ellos y sus valores agregados. Y por otro lado, tenemos dos reuniones que se hicieron con expertos simplemente para aclarar algunas condiciones que tienen que ver con connotaciones que fueron citadas en las entrevistas. Estas connotaciones están centradas normalmente en la pregunta cómo debe evolucionar el servicio social universitario o trabajo comunal universitario a manera general. Las encuestas se aplicaron aprovechando facilidades que da Internet, específicamente facilidades que uno encuentra en Microsoft 365 y que ofrece la universidad desde su plataforma. De la plataforma de Microsoft 365 se utilizó Microsoft Form para desarrollar la encuesta y enviarlas. Los envíos fueron por correo electrónico o por facilidades que da la universidad o quizás por alguna vía generada por WhatsApp o similares. En el caso de las entrevistas, también se utilizó acceso remoto, específicamente se utilizó Microsoft Teams para generar reuniones virtuales. Esto por conveniencia y por el hecho de que muchos de los expertos o encargados de servicio social tenían unas agendas pesadas. Y las conexiones, las coordinaciones se realizaban por correo electrónico, llamadas telefónicas o por vías de telefonía móvil. Hablando de tratamiento de la información, en un momento dado se busca la producción de resultados consistentes que permitan en un cierto momento realizarse de nuevo. Esto quiere decir que se buscaba generar algún tipo de trazabilidad que podía ser verificada posteriormente. Y se da una descripción a detalle de los pasos que se iban dando, se buscan formular preguntas claras y directas, evitarse tecnicismo y se busca organizar las preguntas en bloques temáticos, tratando de promover entonces un mejor análisis posteriormente. Hablando de técnicas de datos, se utilizan técnicas luego de descriptivas y de exploración de datos a través de tablas y gráficas resumidas. Se usa un análisis de casualidad relacionando causa y efecto entre las variables. Se hace algo de relación entre las mismas variables aprovechando técnicas de correlación. Se hace un análisis de segmentación agrupando datos que sean similares y también se hace un análisis de predicción y de modelos buscando predecir valores futuros, estimaciones de parámetros en cierta manera con los datos. Veamos ahora la etapa de análisis e interpretación de la información producto de la investigación. Iniciemos con esta frase de Frederick Fagin: el conocimiento te dará la oportunidad de marcar una diferencia. De la primera herramienta podemos ver que los estudiantes encuestados en su mayoría son féminas, están dentro de los 18 o 25 años de edad. La mayoría están graduados, son de la Universidad Tecnológica de Panamá y son estudiantes de licenciatura, de alguna licenciatura, de las dos universidades, ¿no? Que su servicio social se desarrolló en su mayoría dentro de la ciudad de Panamá o en sus márgenes. Estamos hablando de un 80%, y el 20% restante se desarrolló en las provincias centrales, que aproximadamente tomaron entre 6 meses como mínimo a 60 meses como máximo. Hablamos de todo el tiempo que considera un momento dado el desarrollo de una licenciatura más o menos, y que dentro de este periodo de desarrollo de su servicio social se dieron más o menos una suma de 200 horas, la mayoría está entre 130 a 200 horas, entre 100 y 120 horas en un momento dado, ¿no? Los meses utilizados para el desarrollo del servicio social normalmente coinciden con el mes de enero o con el mes de junio para iniciar. Existe una tendencia en todos de cumplir con cierto tipo de tareas, como son las de beneficio a una comunidad y la de asistencia social. Así vemos que todos los encuestados han desarrollado estas actividades. En su mayoría, las actividades de beneficio de la comunidad se dan en un 55% con otro tipo de organización que no sea organismo internacional, sociedad civil organizada, empresa privada o gobierno. Y la razón de esto puede estar en el hecho de que usualmente las actividades de beneficio a una comunidad son organizadas desde la misma comunidad
a través de organizaciones que no son estables a través del tiempo. Si vemos el tema de la asistencia social, vemos que la mayoría se dan a través de organismos de la sociedad civil. En este caso estamos hablando de clubes cívicos o similares. Y en un momento dado luego vemos que siguen en la empresa privada, el gobierno y otro tipo de organizaciones. Usualmente se dan áreas de asistencia en ambientes como las comunidades, la investigación, el medio ambiente, la cultura y el deporte, entre otros. Viendo a manera general cuáles son las tendencias, vemos que, como ya había mencionado, la mayoría cumplen con tareas de asistencia social y comunidad. Posteriormente, vemos que hay nichos de apoyo hacia la educación superior, específicamente en las universidades, en la educación, hablando de escuelas, en áreas de cultura y deporte, en áreas de investigación y desarrollo, pero también se dan en comercios. Hubo un gran porcentaje de los participantes en cada una de estas áreas que no tuvo esta variabilidad de experiencias. Pero se puede visualizar de esta pregunta de que la actividad de servicio social o trabajos comunales en universidades no es constante y permanente a través de un proyecto, sino actividades puntuales que en un momento dado y que no necesariamente están relacionadas. Hablando del estilo o servicio de voluntariado, considerando la tipología internacional que se utiliza para clasificarlo, vemos que el servicio social o el trabajo comunal universitario en su mayoría encaja en dos tipologías, la filantropía o servicio a los demás y la participación ciudadana, que se refiere a cumplir con un rol a favor de la sociedad dentro de la estructura social. Usualmente está asociado a actividades vinculantes al gobierno o al desarrollo de la gobernanza local. Si hablamos en un momento dado sobre los recursos utilizados, vemos que casi en todas las actividades se pueden garantizar o una a la otra, o materiales o alimentación, o en cierta manera, o en cierto grado, transporte, herramientas y algún tipo de tecnología. Esto no es constante a través del tiempo. Estamos hablando de que usualmente se facilita algún tipo de facilidad o recursos. No necesariamente se dan todos. Y esto en cierta manera limita el ejercicio del servicio social o el trabajo comunal en un momento dado. Cabe resaltar de que todos demandaban facilidades de transporte. En otras palabras, una situación que se daba en el servicio social era la deserción. Y esto tenía mucha connotación en el hecho de que no había facilidades para llegar al sitio donde se iba a prestar el servicio social. Hablando un poco de el valor del servicio social, la mayoría siente que su servicio por hora puede estar oscilando entre 15 y 20 horas o 20, perdón, 15 o 20 dólares o 20 dólares al día o más, ¿no? En un momento dado. Estos valores están basados en estimaciones locales que algunas organizaciones le dan como valor a este servicio simplemente para tratar de inferir en cuánto podría ser ese aporte desde niveles económicos. Hablando de la percepción de los resultados, vemos que la mayoría sienten que este proceso es importante o muy importante. Estamos hablando del 45 y 25%, que en cierta manera sí les permite utilizar conocimientos académicos, pero no necesariamente son conocimientos académicos que aprendieron a nivel de la universidad, puede ser que lo aprendieron a nivel de la escuela. Y que en cierta manera todo este proceso de actividades, a pesar de que es dispersa, contribuye al desarrollo de la sociedad. Ahí tenemos que un 90% coincide con eso. La mayoría coincide de que este programa es muy aceptado y tendría a su favor el hecho de que puede desarrollar competencias básicas y blandas en un momento dado y, en cierta manera, orientarse hacia una práctica profesional. Cuando los encuestados se referían a eso, lo que querían hacer connotaciones que es como una etapa previa a un desarrollo de práctica profesional y preparatoria. Hablando un poco de las entrevistas, nos encontramos con una variedad de situaciones. Una es que la estructura organizativa de las universidades es muy parecida, sin embargo, la de la Universidad Tecnológica de Panamá es más compleja. Se da una connotación en ambas de que a mayor presencia de profesor dentro de la universidad, más cercanía hay de estos a las realidades de los estudiantes y probabilidades de que ellos puedan ofertar o
facilitar algún tipo de experiencia de servicio social o trabajo comunal a los estudiantes. En ambos casos se espera que los profesores sean supervisores de los estudiantes, cosa que normalmente no se logra. Y en estos casos son supervisores exteriores con coordinadores de las universidades que van facilitando el desarrollo del servicio social, dando una guía o tutoría no completa, sino más prácticamente a distancia para ciertos momentos puntuales. No existen indicadores que puedan ser comparables entre las universidades. Y la gran mayoría de las actividades son muy parecidas a las que se realizan a los de los colegios. Con esto se valida el hecho de un supuesto que se tenía al inicio y se mencionó cuando se estaba visualizando la problemática. Antes del desarrollo de los servicios sociales o del trabajo comunal, existen ciertas inducciones, pero estas no son similares, o sea, no tienen elementos comunes a través del tiempo. Y en estos aspectos, muchos encuestados citaron en su momento de que sí deberían tener oportunidades similares o capacitaciones que estuviesen orientadas hacia ciertos, digamos, ciertas temáticas vinculantes al trabajo en el equipo y las relaciones humanas. Ante la falta de indicadores, es muy difícil, en cierta manera, aprovechar convenios que tienen las universidades, que pueden facilitar, en cierta manera, recursos y las gestiones de proyectos a largo plazo acompañadas de ciertas instituciones. Y también se puede visualizar que de los servicios sociales se pueden generar conocimientos y experiencias que en cierta manera van generando bondades que ayudan al estudiante a conocer el área donde futuramente podría laborar. Esto implica el hecho de que se van dando ciertas situaciones donde hasta quizás vayan definiendo algún tipo de especialidad que les llame la atención a futuro y se dé una continuación en su desarrollo de estudio universitario. Se ve también a través de las entrevistas que se requiere mayor participación de los miembros de la comunidad universitaria. Esto quiere decir que, en cierta manera, se necesita de que este programa o estas iniciativas tengan una connotación integral dentro de la estructura universitaria. Cabe señalar que, en cierta manera, esta debilidad es más notoria a razón de la pandemia COVID-19. De las entrevistas hay una aspiración a largo plazo, que es que los servicios y los trabajos comunales universitarios se enfoquen más hacia las carreras afín y en cierta manera vayan generando una serie de aprendizajes y conocimientos que puedan sumarse para ir mejorando el programa. Entonces, de la serie de preguntas que se hicieron al inicio de cómo puede mejorarse el servicio social universitario, se podría decir que se puede mejorar con una planificación estratégica y participativa a mediano y largo plazo. Cuando se habla de participativa es que todas las partes tienen que estar involucradas, esto incluye a los estudiantes, y que esta planificación considera lecciones aprendidas de las realidades nacionales y las realidades que afrontan los estudiantes en las universidades. Esta mejora debe considerar también preparaciones previas comunes para todos los estudiantes, con el fin de que valoren lo que es el servicio social universitario, entiendan el porqué y en un momento dado puedan aportar al desarrollo. Las capacitaciones deben tomar en cuenta conocimientos sobre qué es el servicio social universitario, la temática de las relaciones humanas, la temática de la gestión de proyectos, en cierta manera la formación en competencias básicas y blandas, así como medidas estándares acordes que ellos puedan utilizar para medir el desarrollo y entenderlo, entender cómo se va generando ese cambio en un momento dado. Entonces podríamos decir que la hipótesis citada sí es aceptable y una propuesta de mejoramiento para el servicio social o el trabajo comunal universitario sí se puede ver como una experiencia con enfoque profesional y será una alternativa para el desarrollo del servicio social que pueden tomar los estudiantes y puede permitir la atención de necesidades comunes en distintos niveles de la educación y cuya suma de servicios a través del tiempo sí puede brindar entonces una medida de desarrollo a nivel sostenible en la medida que se vayan documentando. Tenemos ciertos hallazgos, ¿no? Y uno es que para el desarrollo del trabajo comunal o el servicio social universitario se requiere de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que este proceso entonces esté
relacionado a la carrera en cierta manera y que se vaya desarrollando en etapas, unas etapas que tienen que ver con el hecho de se dé una preparación previa antes de que se dé el servicio social y una etapa donde ya culminado su servicio social se pueda dar ciertas exposiciones que permitan identificar a manera discreta lecciones aprendidas y casos de estudio que puedan servir para ir mejorando el programa. El proceso debe ser entonces planificado, debe ayudar al desarrollo de habilidades y competencias de los futuros profesionales y debe tener en cuenta esquemas de tiempo, contenido y variantes de los calendarios de las universidades y lo que ocurre a nivel nacional. Se menciona esto porque en cierta manera hay casos donde el estudiante va a dar un servicio social en un momento dado y se encuentra en una realidad local distinta donde él esperaba prestar su servicio y no se dieron las condiciones para que éstas se dieran. El servicio social y el trabajo comunal universitario es un espacio oportuno para que el estudiante ponga en práctica entonces sus competencias básicas y blandas, que no pueden ensayarse dentro de los cursos académicos. Y existen una gran cantidad de organizaciones con las cuales se pueden generar acuerdos o tener algún tipo de alianza. Y en cierta manera entonces se puede tener valores agregados que trasciendan también a dar facilidades al servicio social en niveles escolares. Basado en otros hallazgos, entonces, y todo lo que se ha mencionado, se puede proponer que las universidades deberían implementar un programa piloto que considere 14 meses o mínimo un año. Y que este programa piloto entonces tenga por lo menos una formación, una sección de formación modular, donde estén estos cuatro ejes o componentes, que es un servicio social, universitario, trabajo comunal, valores, habilidades y competencias en relación a las relaciones humanas, formulación de proyectos e indicadores y registros. También que es oportuno de que se den de parte de las universidades las asignaciones para que grupos que estén asignados a esta materia puedan identificar nichos de demanda para ir formulando ofertas de proyecciones a largo plazo en áreas de asistencia social, de bienestar de la comunidad, de la propia universidad, de escuelas y centros educativos, de investigación y desarrollo, de necesidades empresariales que no generen un lucro, de necesidades que tenga el medio ambiente, las áreas culturales y deportivas, entre otras que puedan darse. Estos nichos entonces implicarían, en cierta manera, oportunidades de trabajar con los estudiantes en la planificación a largo plazo. Entonces, una vez identificada esto, se pueden formular propuestas que estén al alcance de los estudiantes y que se puedan dar como desarrollo de relevos generacionales, donde en cierta manera cada estudiante va generando una tarea que va construyendo un grupo de actividades dentro de un proceso a mediano o largo plazo. También se puede recomendar, basado en los hechos y los hallazgos encontrados, que sería positivo contar con algún grupo de apoyo de egresados que sirvan de supervisores, de asesores o de acompañantes o padrinas de las distintas servicios sociales que se puedan dar desde la universidad. También es meritorio para los temas de seguimiento y monitoreo que se documente con mayor amplitud las experiencias y se desarrollen acuerdos e implementen un sistema de indicadores que pueda ser comparable entre las universidades. Esto permitirá en cierta manera medir impactos, efectos, resultados y poder ver connotaciones en el desarrollo. Hablemos un poco de la propuesta. Antes de avanzar, les comparto una frase de Turgot. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. La propuesta busca ofrecer una alternativa para el proceso de servicio social o trabajo comunitario de ambas universidades evaluadas o sondeadas, como parte del producto de la investigación. Su objetivo es proporcionar una alternativa al proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de distintos cursos de pregrado de licenciatura, a través de la práctica de un plan piloto dentro de la provincia de Panamá, que les ayude a fortalecer sus habilidades para ser futuros profesionales y aportar al desarrollo, por medio de módulos de formación y dentro de un rango no mayor a 14 meses. Sin embargo,
de por sí, la estructura puede ser copiada fácilmente para otro tipo de sedes y centros regionales. Su fundamento está en la Constitución de la República de Panamá, en el propio artículo 301, y en el hecho de que busca, digamos, aportar al desarrollo de este servicio civil obligatorio de una manera más coherente y afín con su definición. Su fundamentación también está relacionada con la naturaleza de ambas instituciones, la Universidad Tecnológica y la Universidad Latina de Panamá. Ambas son universidades, o sea, promueven el desarrollo de la educación superior, ejercen la educación superior. Y dentro de sus misiones está a fin desarrollar capital humano calificado o profesionales competentes y aportar al desarrollo sostenible. También hay que ver la justificación. Y esta se fundamenta en la dimensión estudiante, universitaria y de sociedad. A nivel de estudiantes se buscan fortalecer sus valores, competencias profesionales y afianzarse unos conocimientos desde el punto de vista de que puedan fortalecerse para desarrollar su práctica profesional a futuro o ser buenos profesionales. Desde otro punto de vista, en la dimensión universitaria, se permite una mayor interacción de la universidad para que sea socio para el desarrollo y aporta a prioridades que considera la nación. Y desde el punto de vista de la sociedad, se promueve la gestión de proyectos para el desarrollo sostenible, considerando su bienestar y un impacto que va a generar una imagen en ella de la universidad. También hay otras razones, y es orientar el servicio social o el trabajo comunal a una experiencia más con enfoque profesional y alinearlo más a las enseñanzas que se dan en las carreras, así como documentar la experiencia mediante la estandarización de elementos que permitan una medición de la misma. Por otro lado, todo esto permitiría el funcionamiento de un engranaje más amplio para la generación de bienestar, que involucra a varias instituciones, entre ellas el Patronato de Servicio Social Nacional, y organizaciones que pueden aportar con recursos e insumos a proyecciones en la comunidad. En fin, se fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a nivel de pregrado. Viendo su gestión de tiempo o cronograma, vemos que se desarrolla en 14 meses y tiene varios hitos. Dentro de ellos, en el hito inicial tenemos una carta, un acta que formalice que se acepta la propuesta como proyecto. Un periodo en el cual se va ajustando entonces un plan para su desarrollo. La formulación de los módulos, su OK de parte de la universidad y luego su proceso de implementación durante alrededor de unos 6 a 7 meses, que culminan con una práctica y también provocan toda una sesión de monitoreo reactivo y de resultados a partir de que se hace un lanzamiento de ellos para que puedan desarrollar su servicio social. Finalmente, como último hito, tenemos todos los entregables que irían saliendo o las situaciones que se van desarrollando a razón de la evaluación final y el cierre del proyecto propuesta. Hablamos que tenemos alrededor de 9 grupos de actividades y dentro de ellos se van generando entonces 4 tipos de productos y 3 tipos de servicios. Como producto tenemos un plan piloto, tenemos los módulos de formación, tenemos un documento pequeño de casos de éxitos que serviría como respaldo y promoción para la misma gestión del programa y una guía de desarrollo para los responsables gestores del programa. Como servicio tenemos las mismas instrucciones que se van dando a través del plan de desarrollo de formación, el seguimiento y el monitoreo en su implementación y finalmente la evaluación que ya se había citado en el cronograma. Hablando un poco de los módulos, el primer módulo estaría enfocado al conocimiento de lo que es el servicio social comunitario o el trabajo comunal comunitario universitario. En este aspecto, se busca conocer qué es, cuál es su naturaleza, por qué se relaciona con el voluntariado, cómo promueve el desarrollo. En segundo módulo estaría relacionado a los temas de valores, a las habilidades y competencias básicas que se pueden ir generando o necesitando en un momento dado en la medida que se va haciendo una práctica o se va adentrando en lo que es el ejercicio profesional y que pueden ir descubriéndose poco a poco en el ejercicio del servicio social o trabajo comunal. El tercer módulo trataría sobre formulación de proyectos y es para ir generando un proceso de adaptación al mismo servicio al momento de ejecutarlo por parte de los estudiantes y generar un acercamiento con los socios para el desarrollo. Y finalmente, el cuarto módulo tendría como centro las temáticas que tienen que ver con los indicadores de desarrollo y su registro. En otras palabras, sería una formación en lo que se refiere al reporting o elaboración de informes o reportes
para medir un momento dado los cambios que se van generando con el servicio social. A nivel de beneficios y costos, vemos que hay muchos beneficios. Se va generando información actualizada, se mejora la calidad de vida y conocimiento de las necesidades en la comunidad, se va generando experiencia y proyección en un momento dado que va generando desarrollo, se va generando un proceso universitario basado en resultados y se promueve la investigación y el conocimiento. Hablando de costos, estaríamos hablando más de costos oportunidad. Si no se aprovecha esta oportunidad, entonces se tienen pérdidas para el desarrollo en un momento dado. Se pierde la preparación previa para una práctica profesional de parte del estudiante. A su vez, de una manera más científica, a su vez, se generaría una poca integración entonces de sus competencias de manera oportuna al momento en que va a ejercer su profesión. Hablando del tema presupuestario, tenemos dos escenarios que se van a mostrar. A continuación tenemos la estimación presupuestaria optimista, donde la universidad aporta varios insumos, entre ellos espacio para el desarrollo, facilidades como algún proyector multimedia, facilidades de programación que contenga, o en cierta manera también programas que estén a disposición, junto con otros elementos que servirían para la formación modular. Esto estamos hablando de que tendría un costo alrededor de $14.650 de manera optimista, consiguiendo también algunas donaciones de parte de socios para el desarrollo aliado. Pero tenemos un escenario pesimista, donde no se consiguen todos estos elementos y se considera que entonces la inversión estaría alrededor de los $65.058,41. Finalmente hemos llegado a la conclusión. No sin antes compartirle la frase de Robert Hutchins. El objeto de la educación es preparar a los jóvenes a educarse a sí mismos durante toda su vida. Como conclusión de todo este proceso, se podría decir que es necesaria una alternativa para el desarrollo del servicio social o trabajo comunal universitario, que aproveche el espacio como una oportunidad para atender áreas que no son muy cubiertas en los cursos académicos, como la formación de valores y el desarrollo de habilidades básicas y blandas. El servicio social universitario o trabajo comunal universitario es una oportunidad de contar con un laboratorio que genere lecciones de vida y forje el carácter de un profesional más comprometido consigo mismo y con la sociedad. Gracias por su atención.